Como ha dicho mi compañera, yo soy David La. Voy a comenzar a dar el tema de soluciones COVID de Biden. Por mi parte es la parte de CCTV, ¿de acuerdo? Y después habrá una segunda parte en la que mi compañero David Jiménez os hable un poco de las soluciones que hay sobre accesos para COVID-19. Por mi parte, mi presentación de CCTV va a ser en dos partes. Una parte va a ser un poco genérica, de los equipos genéricos de que hay, etcétera. Y la otra va a ser sobre las soluciones concretas que tiene Bydemex actualmente en su portfolio, en su catálogo, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es una pequeña introducción a todo lo que es el COVID-19, ¿de acuerdo? Y su expansión. Hay una primera cosa importante que es la definición para que un equipo electrónico sea destinado al monitoreo de temperatura de un paciente, ¿de acuerdo? Y esos requisitos nos dicen el dispositivo, la medición que debe tener, no debe ser superior a más menos 0,3 grados. ¿Vale? Si el equipo, el error de medición es inferior a más menos 0,3 grados, va a estar considerado un instrumento electrónico de medida de temperatura certificado. ¿De acuerdo? Casi todos los sistemas de CCTV trabajan en este rango, con lo cual están certificados. Dentro del sistema de CCTV de control de temperatura, de corporal, tenemos dos opciones de diferenciar la temperatura, el control de temperatura individualizado y el control de temperatura masivo, ¿vale? O colectivo. En este caso, las individualizadas son principalmente las pistolas térmicas, ¿vale? Las cuales tenemos que apuntar a la persona para medir su temperatura corporal. Las pistolitas, sean de la marca que sean, cumplen una serie de requisitos, ¿vale? Y esos requisitos, pues, tienen diferentes resoluciones térmicas, tienen pantallita LCD, todas dan alarma por exceso de temperatura en un valor predeterminado de 37,3 grados. Este se puede ajustar, pero por predeterminado siempre viene a este rango. ¿Vale? Tienen tarjetitas SD para guardar en la tarjeta capturas de foto y datos de las lecturas que hagamos. ¿Vale? Y tienen baterías y tienen IP, ¿vale? Para que lo podamos llevar en la mano y ser ágiles en usarlo. Los sistemas de temperatura individualizada tienen dos modos de trabajo. El modo handheld, es decir, la tenemos en la mano y vamos mirando la temperatura de la gente, o también podríamos ponerlo en un trípode, ¿vale? Y que la gente vaya pasando por delante de esa pistola. Las pistolas, para que lean correctamente, la persona a la cual le tiene que medir la temperatura tiene que pararse delante de la pistola durante unos segundos, ¿vale? 2-3 segundos para que le lea la temperatura. Vamos a ver un vídeo de cómo funciona en modo estático, ¿vale? Entraría la persona, se pondría delante de la cámara, esperaría unos segundos y pasaría, ¿vale? Siempre nos va a tardar 3 segundos en lectura de temperatura. El modelo que sea de pistola. Siempre hay un tiempo. Los sistemas masivos de temperatura, ¿vale? Que se basan las pistolas en lo que es el sistema térmico de temperatura, la relación IR. Las aplicaciones hasta ahora de sistemas de temperatura de las termográficas están pensados principalmente para industria, ¿vale? Por ejemplo, para la detección de temperaturas en transformadores, etcétera, etcétera. Y todo esto se ha adaptado a lo que es la temperatura corporal de las personas. Las ventajas del sistema individual es que con una sola cámara podemos detectar la temperatura a varias personas simultáneamente y además esa detección de temperatura es casi instantánea, ¿vale? Tarda en alrededor de menos de un segundo. Cosa que con las pistolas pues tarda entre 2 y 3 segundos, ¿vale? Y además tenemos seguridad al ser en temperatura a distancia, no nos vamos a contagiar ni nada por el estilo.
térmicas para masivo normalmente son tipo bullet, ¿vale? Una serie de rellenos, ¿vale? Tienen resolución térmica y visible, tienen salidas y entradas de alarma, salidas y entradas de audio, algunas incorporan sirenitas interiores, otras incorporan luz disuasoria, etc. ¿Vale? Y depende de la óptica térmica que tengan en las cámaras, pues el área de detección será mayor o menor. ¿Vale? Para que estándar de sistemas de temperatura de medición corporal, dice que el error ha de ser de más o menos 0,3 grados, inferior a más o menos 0,3 grados. Las cámaras de temperatura masivo, para poder llegar a este punto, utilizan como unidad calibración, para calibrarse y a la temperatura correcta, unos equipos que se llaman Black Body. ¿Vale? El Black Body es un dispositivo certificado que es como una especie de hornito pequeño, ¿vale? El cual nosotros programamos a una temperatura, por ejemplo, 35 grados, y siempre va a estar a esa temperatura. ¿Vale? Tienen una precisión de más o menos 0,1 grado, con lo cual, si el dispositivo, el Black Body, lo ponemos a 35 grados, como máximo vamos a tener 35,1 y como mínimo vamos a tener 34,9, pero nunca un margen superior a esto. ¿Vale? Siempre vamos a estar en eso. Entonces, se utiliza como referencia para graduarse y obtener una lectura correcta con un error de medición inferior a más o menos 0,3 grados. Aquí un par de vídeos, por ejemplo, cámara térmica, vemos también el Black Body, está en su trípode, ¿vale? Vemos la parte térmica, ¿vale? La cual van pasando, vemos el Black Body, que es el cuadradito que tenemos en la parte inferior derecha, de color amarillo, es el Black Body, y vemos cómo van pasando la gente por la térmica, ¿vale? Y veríamos también en modo visible, ¿vale? Cómo esa gente pues va pasando por delante de la cámara. ¿Vale? Siempre tendremos con estas cámaras imagen visible e imagen térmica. ¿Vale? Dentro del control de temperatura pasivo tenemos la posibilidad de utilizar grabadores. ¿Vale? ¿Qué ganamos con la utilización de grabadores? Pues ganaremos que podremos hacer registros de grabación en esos equipos, podremos ver informes, ¿vale? Las alertas por temperatura y también diferentes opciones más que tenga el grabador, como por ejemplo algunos equipos tienen la opción de detección de mascarilla. Es decir, si alguien no lleva mascarilla, que nos da un aviso de que esa persona no lleva mascarilla. ¿Seguro? Las opciones de utilizar un centro de control software, ¿vale? El cual o conectado al grabador o directamente a la cámara, y en el cual veremos el registro de las alarmas en tiempo real. ¿Vale? Y dependiendo de cómo, pues podremos acceder al grabador y ver la grabación, etcétera, etcétera. El sistema de temperatura pues es un sistema sin stop and go, es decir, no se tiene que parar la persona delante de la cámara, sino que aquí la persona va andando. ¿Vale? Podemos llegar a una lectura masiva de hasta 30 personas simultáneas, 30 lecturas simultáneas, cosa que no se recomienda llegar. Siempre se recomienda que la lectura de como máximo unas 5 personas simultáneamente, ¿vale? Para no saturar la cámara y tener un control efectivo de la entrada. Bueno, podemos llegar a lecturas por minuto, bueno, depende del modelo de la cámara. Y siempre se recomienda no enfocar directamente a la entrada de donde van a entrar las personas, ¿vale? Estas cámaras son ¿vale? Se han de enfocar hacia la puerta. ¿Por qué? Porque si en el exterior tenemos 35 grados de temperatura, por ejemplo, y entra la persona, automáticamente si tenemos la cámara enfocando directamente a la entrada, esa persona va a dar automáticamente que tiene fiebre, ¿vale? Que está a más de 37 grados. Lo que necesitamos es que esa persona se adecue a la temperatura del interior del edificio donde esté montada la cámara. Y para ello siempre se recomienda poner cintas, poner carriles, tipo aeropuerto haciendo en zigzag, para que la persona se vaya habituando a la temperatura de ahí y la lectura sea correcta. Muy importante, porque si no vamos a tener muchas falsas alarmas. Conseguimos con el sistema de temperatura masivo pues hacer un filtrado al edificio,
¿vale? Hacer un filtro anterior al acceso al recinto donde queramos hacer el evento o donde tengamos la empresa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual podremos hacer una criba y depende de los protocolos de la empresa o de donde sea, pues se actuará con esos protocolos en cuanto una de las personas dé positivo en temperatura. ¿Vale? Dependiendo del centro, pues si es una empresa, pues igual lo a la casa o lo derivan a un médico para que le mire la temperatura con un termómetro normal, etcétera. ¿Vale? Y más de temperatura masivo están en una instalación, ¿vale? Están pensados para montarse en trípodes, para poner en un trípode, el blackbody en otro, ¿vale? Conectar la cámara a un PC y alimentación y conectar el blackbody a 220 y configurar y a funcionar. ¿Vale? No requiere nada más. Los casos prácticos, pues lo sabemos todos. Vamos a ver lo que tiene actualmente en su catálogo. ¿De acuerdo? Las soluciones que tiene actualmente Bydemes en su catálogo. Y actualmente en catálogo hay 3 soluciones. ¿Vale? Tenemos las soluciones de Airespace, las soluciones de Hyundai y las soluciones de Dahua. Dentro de Airespace, lo primero que tenemos son los termómetros infrarrojos. Tenemos, por ejemplo, el SAM 4650, 4652, que son termómetros, ¿vale? La precisión, como veis, es de más o menos 0,3 grados, ¿vale? Son termómetros certificados, ¿vale? La distancia de lectura es de unos 5 a 10 centímetros. Tenemos un termómetro de óxido, ¿vale? 4685, también en este caso una precisión de más o menos 0,5 y tenemos que medir una distancia de unos 5 a 10 centímetros. Después tenemos la pistola, la SAM 4641. En este caso nos dice que tenemos más o menos 0,5 grados, ¿vale? No estaría en certificada, como 0,3 como dispositivo de temperatura certificado, ¿vale? Tenemos el display, la temperatura, la alarma de exceso de temperatura 37,3, tiene puerto USB para carga y para sacar las capturas de imagen que hagamos en la tarjeta SD. Tiene 2 modos de trabajo, estático y el modo en mano. Vale, pues la siguiente que tenemos es la pistola, que es la 4642, ¿vale? Con más o menos 0,4 grados. Esta ya tiene puerto Ethernet, gigabit, tiene mini HDMI, ¿vale? Tiene para tarjetas SD, tiene puerto micro USB y tiene Bluetooth, ¿vale? Y os explico ahora para qué es. Esta cámara, esta pistola, en modo estático, la podemos conectar a un monitor por el mini HDMI y por Bluetooth lo podemos conectar a un teclado y un ratón, ¿vale? Entonces controlaríamos lo que es el menú de la propia cámara desde el teclado y el ratón. Y en el monitor veríamos exactamente lo mismo que veríamos en la pantalla de la cámara, ¿vale? Simplemente conectar un PC y desde el propio PC ver la imagen. Tenemos la pistolita, la SAM 4651, ¿vale? Lo mismo, tiene 0,2, ¿vale? En este caso tiene un USB, podemos conectar a un PC y ver las imágenes de la tarjeta o bien la imagen en tiempo real en el PC, ¿vale? Para darnos los avisos y demás. Después 4664, es otra pistola también, ¿vale? Está más o menos 0,5. Y después tenemos el kit 647, ¿vale? El kit está compuesto por la cámara termográfica, por el blackbody, por 2 peanas,
dos trípodes que llevan uno para la cámara, otro para el Blackbody, un switch, un PC y un monitor, ¿vale? Con su software de gestión el PC. Entonces lo lleva todo integrado, ¿vale? Al llevar el Blackbody ya tenemos que la precisión es de más o menos 0,3 grados, ¿vale? Y que tenemos una distancia de detección de entre 8 metros, ¿vale? Puede llegar hasta 10 del fabricante, ¿vale? Entonces, tendríamos una lectura más, podremos varias personas simultáneamente a la vez, ¿vale? No haría falta que se parasen delante de la cámara, venían caminando, ¿vale? Tendríamos la imagen visible y la imagen térmica. Este sería el kit y la instalación. Tenemos la cámara con su soporte, el Blackbody con su soporte, ¿vale? Una distancia de detección de aproximadamente 5 metros, la óptima, ¿vale? Todo conectado al switch, al PC, y en el PC gestionaríamos todas las alarmas, etc. Es una cámara térmica. En este caso, pues la ponemos con un Blackbody, pues con la precisión de un 0,3 grados. Hyundai, ¿vale? Y de Hyundai tenemos la pistola térmica, la primera de todas, precisión de más o menos 0,5, distancia de lectura de 1 metro, ¿vale? El valor predeterminado, como siempre, en 17,3, micro USB para ver las grabaciones de la tarjeta SD, etc. Tendríamos una térmica dual, ¿vale? Tendríamos imagen térmica e imagen visible, ¿vale? El visible es configurable entre 2, 5 y 8 megapíxeles. Podríamos medir la temperatura a una distancia de 1,5 metros. ¿Vale? Tiene Wi-Fi para conectarse o a software de PC o a una app móvil. Esta no, en este caso no tiene tarjeta SD, sino que tiene memoria interna de 16 GB. Después tenemos térmicas duales tipo de Hyundai, ¿vale? Todas comparten más o menos las mismas características, tienen salida IP y salida analógica, entrada y salida de audio, entradas y salidas de alarma, ¿de acuerdo? Y las cámaras que tenemos en tarifa ahora mismo son la IU-8, la IU-849, la IU-851, la IU-850 y IU-850. Estas cámaras de Hyundai, las que no son pistola, tienen 3 modos de trabajo. El primer modo de trabajo sería la cámara térmica con software de PC, ¿vale? En este caso, al no llevar Blackbody, ¿vale? Lo que es la precisión estaría en 0,5 grados, ¿vale? Con lo cual no estaría certificada, ¿vale? A través del software, podemos alarma, etc. La segunda opción sería la cámara con Blackbody y con el software de PC, ¿vale? Tendremos las mismas cosas que con la anterior, solo que la precisión sería una precisión mayor, ¿vale? Tendríamos en más o menos 0,3 grados. ¿Vale? Ver en el centro de control, ver los eventos en tiempo real, hacer una búsqueda de eventos. Y la tercera sería térmica con el Blackbody, con NVR Hyundai, o el 473 o el 520. ¿Vale? Tendríamos la precisión de 0,3 al tener el Blackbody, y a más de la ventaja del software tendremos la ventaja de tener grabaciones. ¿Vale? Podríamos tener grabaciones tanto de la térmica como de la visible, y poder tener grabaciones de las térmicas y de la visible. Grabaciones de la Huawei. La Huawei, en este caso, pues solamente tiene técnicas tipo bullet, ¿vale? Todas comparten básicamente lo mismo, tienen salida de vídeo BNC, entrada y salida de audio, entradas y salidas de alarma, ¿vale? Las que hay actualmente en tarifa, la IU, la Dahua 2181, la Dahua 2187, la Dahua 2188, ¿vale? Todas son más o menos lo mismo, lo único que cambia es la lente térmica y visible. Y las Dahua tienen 4 modos de trabajo. El
primer modo de trabajo es la cámara termográfica con su BlackBerry, con su PC, habiendo la cámara a través de la página web de la propia cámara. ¿Vale? En este caso, pues tendríamos la cámara y a través de la web podemos ver la temperatura que tienen las personas en ese momento. ¿Vale? Podemos hacer bidireccional si tuviésemos altavoces conectados a la cámara y un micro. La segunda opción sería la cámara termográfica con su BlackBerry con el software Express. En este caso ya tenemos una solución mucho más potente que una sola cámara, dado que podemos tener varias cámaras con el software, tanto en modo local como en modo remoto. El software nos permitiría hacer mapeos, recibir las notificaciones de alarma en tiempo real, ¿vale? Con ventanas emergentes, etcétera, y vincular eventos de un canal a otro. ¿Vale? Cuando nos detecte temperatura en una de las cámaras, pues que otra cámara diferente, por ejemplo un domo, nos haga algo, etcétera. Que nos active una señal de alarma o lo que sea. ¿Vale? Ya es una solución mucho más potente que la anterior. Tenemos es la cámara térmica con el blackbody con un NV o un USS. ¿Vale? La ventaja de esta opción es que tendremos la grabación de la cámara térmica y visible en el grabador, ¿vale? Además de tener otras opciones como puede ser el mapeo gráfico o como puede ser alarma por mascarilla, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos la opción más potente de Dahua, que sería la cámara térmica con el blackbody SS Express más un NVR o un VSS. ¿Vale? Combinaría todo a la vez. Entonces podríamos gestionar todo a través del DSS, recibir alarmas, etcétera, y tendríamos el equipo, el grabador, para poder ver grabaciones y poder hacer que nos haga otras cosas, como puede ser la detección de mascarillas, etcétera, que no lo puede hacer el DSS. ¿Vale? Después con el DSS podríamos ver todo. ¿Vale? En ByDemes en CC, ¿vale? Las tres opciones, Airspace, Hyundai y Dahua. ¿Vale? Poco a poco se van incorporando cositas nuevas que se irán actualizando. No sé si tenéis algo relacionado con CCTV. Aprovechar que esta va a ser de las últimas veces. Bueno, Nadie quiere preguntar. das- No, no sé. te paso yo los privilegios de organizador y ponme tú como presentador. Vale. Ahí está. Vamos un segundito. Esto por aquí. Compartimos escritorio. Vale. Ok. Vale. Pues, bueno, me presento. Soy David Jiménez, el responsable de control de accesos de Baidemes. Y os voy a presentar un poquito los productos que tenemos de Dahua y de ZK, ¿vale? En Baidemes. Vale. Vamos a empezar con lo que es en términos generales referente a la situación actual del coronavirus, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos para una medición de temperatura corporal en un control de accesos? Pues un examen preliminar, ¿vale? Y ese examen preliminar que implique un registro de temperatura, ¿vale? Actualmente
el examen preliminar se realiza con termómetros, ya sea de medición infrarroja o manuales, lo cual es ineficiente, ya que aparte de que tienes que acercar mucho el dispositivo a la persona, con lo cual conlleva riesgo de contagio, esa forma de trabajo eh, es muy ineficiente de cara a que tenemos que tener bastante gente para hacer las mediciones, etcétera. ¿Vale? Y esa grabación para los registros de temperatura se hace de forma manual, con lo cual también es ineficiente. ¿Vale? Y luego consultar esa información, la recopilación de esa información también es difícil. ¿Qué requerimientos necesitamos? Bueno, pues una medición que se realice de forma automática, tanto la temperatura como la persona, sin contacto, que sea preciso y rápido. Y que esos registros de temperatura se graben igual, de forma automática, y posteriormente esos registros de temperatura que tengamos se puedan analizar. ¿Vale? Bueno, como ya hemos dicho, los sitios prácticos donde se podría aplicar, pues fábricas, colegios, centros militares, gubernamentales, que en la construcción, en hospitales, ¿vale? Vale. Bueno, estos son un poquito los equipos que vamos a presentar. Primero Dahua y luego vamos con ZK. Vale. Em, Ventajas de los controles de acceso faciales con temperatura, ¿vale? Es un control de acceso rápido. Cualquiera de los lectores actuales de faciales, el reconocimiento lo hacen en menos de 0,5 segundos, con lo cual es un reconocimiento rápido. Sí es verdad que con la medición de temperatura aumenta un poquito el margen a un segundo más o menos, no mucho más. ¿Vale? Evitamos el contacto con esos terminales, con lo cual evitamos problemas de higiene e infección cruzada. Detectamos de forma rápida al personal enfermo y las ventajas que podemos adaptar estos nuevos sistemas a sistemas ya existentes. ¿Vale? Tenemos varias plataformas, lo podéis ver en la web de Demes, tanto como para Dahua, como para ZK, como otros lectores que no hemos metido aquí porque de momento estamos probando. Eh, pues tienen sus soportes para insertar en un sistema ya existente de tornos o de forma autónoma. Luego tenemos centralización a través de software. Sí son autónomos los equipos, pero sí es aconsejable, muy aconsejable, que vayan online a una plataforma de software, ya sea Dahua o ZK o lo que sea. Nos interesa obtener esos datos de forma inmediata y en caso de un positivo de alarma, tenerlo inmediatamente en el software. ¿Vale? Y luego, en el caso de los ZK, hay una aplicación, ¿vale? Luego lo veréis en un vídeo, que permite una fácil creación de altas. Simplemente con una app de móvil podemos compartir un link al móvil del usuario que queremos registrar y con su propio terminal móvil puede registrarse sin ningún problema, ¿vale? Facialmente y todo. Vale. Vamos a ver un poquito los lectores de Dahua. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? Un nuevo proyecto, pues con tornos de Dahua, los lectores de Dahua, etcétera, o un proyecto de renovación, como hemos dicho. Podemos insertar estos equipos en un sistema ya existente, ¿vale? Y otro ejemplo, pues de forma autónoma, montado en pared, solo el lector, o con el pedestal montado en vertical para que trabaje de forma autónoma, con lo cual no nos obligaría, por ejemplo, en el caso del proyecto de renovación, a mecanizar todo el torno, etcétera. Vale, los lectores de Dahua, la precisión de temperatura es de más menos 0,5 grados centígrados.
es de alta eficacia, ¿vale? Ya que la detección de temperatura se hace sin contacto y de forma rápida. Requiere bajo costo porque, aparte de tener una alerta temprana, estamos ahorrando en mano de obra, ya que con una persona que controlara ese control de accesos, tendríamos gestionado el tema. No requiere más de una persona con un termómetro, etcétera. Y evitamos el riesgo de infección cruzada. Y, como hemos dicho, se puede adaptar a pequeñas escenas como entradas y salidas, ya sea de oficinas, una casa, o, bueno, lo que sea. Posteriormente, con el software, realizando el seguimiento de los históricos, podemos analizar esos datos y combinarlos incluso con otras plataformas. Vale, esto es un pequeño ejemplo de cómo sería un acceso con el sistema de forma standalone o autónoma o con los tornos. La persona se acercaría al lector, verifica la lectura facial, si es correcta y cumple la normativa, si tenemos activada la opción de detección de mascarilla, ¿vale? Y la temperatura es normal, pues la persona podría acceder al recinto. ¿Vale? En el caso de los tornos, exactamente igual. La persona se acercaría al torno, le lee a la cara si tiene la mascarilla puesta y la temperatura es normal, podría acceder al recinto. Si tenéis cualquier pregunta, podéis interrumpir, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de lo que sería una solución de control de accesos con temperatura de Dahua. De forma autónoma, pues tendríamos el lector de pared o el lector de pedestal. Podemos usar la salida de alarma del lector con un rotativo, una sirena o lo que queramos para que nos avise de en caso de temperatura alta. Eso iría a un software de SS Express, ya sea que este sea el cliente y este el server, o server y cliente en el mismo, ¿vale? Sí, sí tiene que ser con licencia base para que se beneficie de todas las nuevas opciones de temperatura, etcétera, ¿vale? Y, posteriormente podríamos conectarlo a un centro de monitoreo. En el caso de los torniquetes, exactamente igual. Tendríamos aquí los lectores con nuestro pilotito o la salida de alarma que sea. Eh, sorry. Sí, todos los lectores, bueno, realmente solo es un modelo, ¿vale? El Dahua 2191. Sí es verdad que el modelo de pared tiene dos salidas de relé y el de pedestal solo una, ¿vale? Pero en cualquier caso, en los dos modelos llevan Wi-Fi, ¿vale? Y todas las marcas, creo que sí, creo que sí tienen opción de Wi-Fi. Más que nada porque tú date cuenta de si tenemos un equipo de forma autónoma en medio de una recepción de un edificio de oficinas, sí es interesante que tenga wifi si solo queremos alimentar el equipo y que se conecte. ¿Vale, Carlos? Bueno, entiendo que... Vale, ok. Vale. Bueno, como decíamos, tenemos nuestra salida de alarma con nuestro pilotito o lo que sea, y esto irá al software cliente o cliente y server, ¿vale? Y esto lo podríamos meter en un centro de monitoreo. Vale, esto es un procedimiento más o menos de cómo se procedería en el caso de un acceso con temperatura. Llegaría la persona, se le mide la temperatura sin contacto. En caso de que diera un positivo, se le haría una revisión manual, ¿vale? Y en caso de confirmar ese positivo, pues se activaría el plan de emergencia, que eso lo estipula cada cliente en su sitio, ¿vale?
sería, pues eso, yo qué sé, avisar a las autoridades sanitarias o lo que sea, o aislar a esa persona o simplemente no permitirle esa entrada. Bueno, como os decía, el 2191, el lector de Dahua, las características, pues es preciso, sin contacto, nos valdría para asistencia y acceso, tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas y el rango de medición de temperatura, bueno, de trabajo sería entre 30 y 45 grados centígrados, ¿vale? Aunque sí es aconsejable que la temperatura ambiente esté entre 15 y 30 grados centígrados. La precisión de temperatura, más o menos 0,5 grados, como hemos dicho. La distancia de medición de temperatura es aconsejable entre 0,3 y 0,7 metros. Sí es verdad que los equipos en su web server, ¿vale? Que no sé si lo ponía por aquí. Bueno, lo comento. El equipo tiene un web server, pero es solo para configurar, ¿vale? No vale para dar de alta usuarios ni nada, es simplemente configurar. Y sí es verdad que la distancia de medición de temperatura te da un margen entre 0 y 200 centímetros, pero según el fabricante no es aconsejable superar los 0,7 metros, ¿vale? Como hemos dicho, tiene aviso de sonido, de alarma normal de temperatura, además del aviso auditivo, que por cierto ya tenemos el firmware en español. ¿Vale? Y el modo de desbloqueo pues sería facial o tarjeta o contraseña. Eh, por la situación que tenemos ahora mismo, sí es aconsejable que solo sea con facial, ¿vale? El equipo tiene una capacidad de 100.000 usuarios, 100.000 imágenes faciales, 100.000 contraseñas y hasta 50 administradores bueno, que podemos tener hasta 50 administradores del dispositivo. Y almacenaría hasta 300.000 registros. ¿Cómo funciona? Pues tiene una caja de detección de rostros, se va a fijar a la cara más cercana que tenga, aunque, mira, como vemos aquí en la pantalla, tenemos una persona detrás, pero siempre se va a fijar a la persona que esté más cerca de la cámara. Por ejemplo, abrir profacial y tarjeta a la vez. Sí, correcto. O sea, esto es cara o tarjeta o contraseña o combinación de ellas. ¿Vale? Podríamos pedirle al equipo que haga una doble verificación. Vale. Y como os decía, que el tamaño máximo de la cara a leer se puede configurar en el web server. ¿Vale? La distancia de lectura frontal, pero de lectura facial, ¿vale? No con temperatura, como hemos dicho, de 0,3 a 2 metros de distancia. Y la altura humana, teniendo en cuenta que la lente del equipo, ¿vale? La lente del lector que lee facial esté montada a 1,4 metros de altura, ¿vale? Entre la lente y el suelo, sería de 0,9 metros a 2,4 metros de altura, ¿vale? El equipo soporta detección de vida, o sea, si no hay nadie delante o vamos con una foto falsa, no va a funcionar. Y la velocidad de reconocimiento facial, según el fabricante, sería de 0,2 segundos por cara. Insisto, con medición de temperatura este margen siempre sube. Eh, bueno, y como hemos dicho, bueno, como he dicho antes, con las actualizaciones de firmware que hay que hacerle a los equipos, admite detección de máscara facial e informa de alarmas de eventos anormales sin usar máscara. Esta sería, el Dahua 2190 sería nuestra referencia del equipo con pedestal, ¿vale? Perdona, con soporte de turno. El 2191 sería, el 2192 creo que es.
sería el que va con pedestal. ¿Vale? Este sería el 2190 sería el lector con el soporte de torno para integrar en un sistema ya existente. ¿Alguna duda más de Dahua antes de seguir con ZK? Os invito, si queréis, a desactivar el micro, o sea, desactivar vuestro mute para poder hacer la pregunta sin ningún problema. Luego lo volvéis a mutar y, y no hay ningún problema. No. Hola David. Buenas, Unai, cuéntame. No, de momento todo correcto. El problema es que yo no puedo escribir en el teclado, entonces por eso no estoy contestando. Pero de momento por mi parte todo bien. Vale, ok, pues mute. Vale. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con ZK. ¿Vale? Los equipos de ZK pues están desarrollados con Linux embebido y llevan un firmware especial basado en tecnología de aprendizaje profundo, ¿vale? De Deep Learning. Luego veremos un vídeo para que veáis cómo se ejecuta ese aprendizaje profundo, el aprendizaje profundo y el algoritmo de ZK, cómo funciona, ¿vale? Los terminales de siempre son con reconocimiento de imagen de luz visible, no infrarroja. Tienen unos potentes LED blancos, dos potentes LED blancos, todos los terminales de ZK, de terminales faciales con térmico, ¿vale? Con lo cual siempre la lectura de la persona, aunque sea en condiciones de luz ínfima, siempre se van a hacer con luz visible, luz blanca, ¿vale? El sensor térmico de captación de temperatura se hace que mediante tecnología láser, no afecta a las personas, ¿vale? Esa tecnología láser es ínfima, pero sí es precisa. Con lo cual la tolerancia de estos equipos es de más menos 0,3 grados centígrados, con lo cual sí cumplimos el estándar de las asociaciones tanto americana como europea para la medición de temperatura humana, ¿vale? El almacenamiento y alta siempre se hace con caras reales, no vale con fotos, ni vídeos, ni máscaras, ni nada. La detección biométrica facial, siempre bueno, siempre facial me refiero, no me refiero a la temperatura, de 0,3, 3 metros de distancia y además tenemos la opción de reconocer caras con mascarillas médicas. Como os digo, ya veremos en el vídeo que el algoritmo se fija a una serie de detalles de esa cara. Eh, Además, bloquearía el acceso y avisaría con alarma al software en caso de superar la temperatura configurada o intentar acceder sin mascarilla. Eh, También en los equipos que lo permiten se puede acceder mediante palma de mano, ¿vale? Ahora lo veremos. Se fija, bueno, a tres condiciones principales, que sería la forma de la mano, pequeñas deficiencias o características específicas de esa mano y el dibujo de las venas. Luego, el tema de anti-spoofing, ¿vale? Anti-falsificación, que conlleva el algoritmo de ZK, que impide el reconocimiento, como hemos dicho, de imágenes planas, fotografías, imágenes desde móviles o desde vídeos, o incluso máscaras 3D, ¿vale? O sea, alguien que venga, a menos que sea Trump, con la cara de Trump de plástico, no valdría. Para proyectos de complejidad baja, se recomiendan los terminales Speedface y para complejidad media o alta los terminales Proface X, ya que son más profesionales, tienen opciones un poquito más avanzadas, incluyendo el reconocimiento de palma de mano. Vale, vamos a ver un poquito los equipos de Proface X que tenemos. Serían estos tres, ¿vale? El ZK 121, que es solo facial.
Bueno, como podéis ver, estos serían los LED blancos que tiene el equipo, ¿vale? Que ya veis que son grandes y además se ajustan al nivel de luz que haya, ¿vale? El ZK-122 que admite facial y palma de mano y el ZK-123 que es facial, palma de mano y el sensor térmico, ¿vale? En cualquiera de los casos admite la detección de mascarilla facial. Vale, bueno, como os he dicho un poquito, el algoritmo de ZK, que es bastante potente, ¿vale? Admite hasta 50.000 plantillas faciales, ¿vale? Reconociendo a la persona en menos de 0,3 segundos. ¿Vale? Y tenemos el filtro antifalsificación, que evita lo de las fotos falsas o vídeos. Como hemos dicho, reconoce rostros en condiciones de extremas de luz, tanto intensa como ínfima, ¿vale? Hasta 50.000 lux de extrema luz intensa y 0,5 lux de ínfima luz, ¿vale? Con lo cual está bastante bien el dispositivo. Y además tiene un detector de microondas en el frontal para detectar la distancia del usuario al dispositivo, con lo cual si no hay nadie a menos de 2 metros del dispositivo, no se activaría la detección facial. ¿Vale? Esto es un punto muy importante del Proface X. Es el único lector facial actualmente que tenemos que valdría para montar en exteriores, ya que admite condiciones climáticas extremas, trabaja de menos 30 grados centígrados a 60 grados centígrados, cumple IP68 contra polvo, agua y, o sea, contra polvo y agua, y tiene un estándar de protección IK04. Pero cuidado, el lector solo de forma facial. Si le instalamos el sensor térmico, ¿vale? El equipo ya solo valdría para interiores. ¿Vale? Pero que sepáis que ese es el Proface X es el único lector que tenemos para montar en exteriores, ¿vale? Bueno, esto ya os he hablado un poquito. Incluye también el lector RFID, ¿vale? M125 kHz, ¿vale? Y bueno, poco más, que tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas, como hemos dicho, múltiples métodos de comunicación, TCP/IP, RS485, 232. Sí es verdad que pone aquí Wi-Fi opcional, tendría que consultarlo, pero vamos, estoy casi seguro de que sí tienen Wi-Fi, ¿vale? Bueno, y estos son dos capturas reales de una pantalla del Proface X, ¿vale? En caso de que la persona lleve su mascarilla y la temperatura sea correcta, pues le permitiría acceso. Pero en caso de que no llevara mascarilla o superara el rango de temperatura, ¿vale? Pues no se le permitiría el acceso. Vale, os voy a poner ahora un vídeo para que veáis cómo es un poquito el Proface X. ¿Vale? Como veis ahí, tenemos los LED. Ahora veréis cómo funciona. Fijaros que es potente y eso se ajusta al nivel de luz que haya existente. ¿Vale? Luego tenemos el filtro de suplantación, como hemos dicho, dos cámaras que crean un mapeo 3D de la cara. Y sus altavoces para oír los avisos auditivos. Vale, vamos a seguir con la presentación.
¿Alguna duda más de...? David, disculpa. Sí. Bueno, te estaba comentando en privado, pero bueno, ¿el reconocimiento por palma tiene que ser por contacto con el dispositivo o admite como el reconocimiento facial entre 5 y 10 centímetros más o menos? Vale, ahora os lo iba a poner en el vídeo. Bueno, sí. No, es el... O sea, tú presentas la palma como si fuera el reconocimiento facial. A 50 centímetros te vería la palma. De acuerdo, gracias. ¿Vale? Pero vamos, ahora lo veis en el vídeo. Vale, Carlos. Los dispositivos que lleven Wi-Fi no necesitarían cableado para que el cliente vea las imágenes en un ordenador. No, si llevan Wi-Fi y la conexión es con el software de ZK, ¿vale? Bueno, el de Dahua igual. De hecho, lo he probado, ¿eh? Equipos del 2191 a través de Wi-Fi al DSS Express licencia base y sin problema. O sea, manda las fotos de las imágenes de las personas sin ningún problema, ¿vale? Daros cuenta de que la conexión es igual, lo único que no va por cable. Sí, claro, si queremos obtener un registro correcto de las capturas realizadas, necesita software. Además, eso sí se me ha olvidado, tanto las cámaras de CCTV como los lectores de Dahua requieren sí o sí que lleve una tarjeta SD, ¿vale? Una tarjeta micro SD, ¿vale? De 128 gigas o bueno, los gigas que sean, pero mínimo una tarjeta. ¿Vale? Y un software, si queremos obtener los registros, sí. Yo te lo digo, Carlos, porque hay gente que lo usa nada más, que no es la primera vez que me ocurre en estas 2 semanas. Gente que lo usa solo para reconocer la temperatura y que lleven mascarilla, ¿vale? Usarlo en plan cámara térmica. El de Dahua y eso funciona. No requiere software, evidentemente, pero no tenemos registros. O sea, no tendríamos las imágenes de las personas que acceden con temperatura o sin mascarilla. ¿Vale? Si necesitamos eso, necesitamos el software, evidentemente. ¿Vale? Que es el Dahua 1752, si no me equivoco, la licencia base del DSS Express. Ok. Vale, pues seguimos para adelante. Vale, este sería el Speedface, ¿vale? El V5L. Diferencias entre el Speedface y el Proface X. El terminal, bueno, es un poquito más alargado ya que tiene sensor de huella. Es la única diferencia física entre el Proface X y el Speedface que tiene. Además de los usuarios que admite. El Proface X serían 50.000 usuarios y el Speedface admite máximo 3.000. ¿Vale? 3.000 usuarios. Por eso es aconsejable el Speedface para instalaciones pequeñas, ¿vale? Y como en el caso del Proface X, tenemos tres modelos. El ZK 126, que valdría para facial o huella, ¿vale? El ZK 129, que sería facial, palma o huella. Y el ZK 130, que lleva el sensor térmico y tiene lo que tiene el ZK 129, facial más palma más huella, ¿vale? Básicamente son muy parecidos, llevan el mismo algoritmo antifalsificación, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que os decía antes, el reconocimiento es ultra rápido, ¿vale? De palma, fijándose a tres cosas, que sería la forma de la palma, las pequeñas minucias o características específicas de esa mano y el dibujo de las venas de esa mano, ¿vale? Como hemos dicho, comparándolas hasta con 3.000 usuarios. ¿Vale? Y la versión TD, ¿vale? Thermal Detection, es la elección perfecta para reducir la propagación del virus, ya que se hace sin contagio, de forma
o sea, sin contacto, perdón, evitando el contagio y sería ideal para hospitales, fábricas, escuelas, etcétera. Vale, como hemos dicho, mayor higiene con la verificación biométrica sin contacto, ¿vale? En caso de la detección de temperatura e identificación de mascarilla facial, eh, todos tienen el algoritmo antifalsificación ultra rápido, ¿vale? Como hemos dicho, detección de rostros falsos, fotos, vídeos y máscaras 3D. El módulo de tarjeta EM o MIFARE opcional en el Speedface normal y el de Palma, ¿vale? En el TD, en el térmico el ZK-130, ese viene incluido, ¿vale? El RFID, el EM. Bueno, y la verificación multibiométrica, rostro o palma o huella o tarjeta o contraseña o combinación de ellas. Las funciones de antiepidemia, detección de mascarilla facial, la detección de temperatura corporal, como hemos dicho, solo en el ZK-130, la distancia de medición de temperatura de 30 a 50 centímetros, la precisión de la temperatura, ya que usa ese sensor láser, sería de 0,3 grados centígrados, y el rango de medición de temperatura de trabajo entre 34 y 45 grados centígrados, ¿vale? Sí es aconsejable, como hemos dicho siempre, una temperatura ambiental más idónea, que no supere los 34 grados, ¿vale? En caso de usar la mascarilla facial, el fabricante recomienda la identificación de palma, ya que no requeriría nada, bueno, nada más que la mano no la llevamos cubierta, ¿vale? Con lo cual adelantamos el tema del reconocimiento. Pasamos la palma, reconoce al usuario y ya solo nos quedaría verificar que tiene la temperatura correcta y que lleva mascarilla facial, ¿vale? Eso ahora lo vemos en el vídeo. Vale, esto es un vídeo para que veáis cómo funciona el reconocimiento facial del Speedface. ¿Vale? Esto es lo que pasa actualmente. Llega la persona, no encuentro la tarjeta, estamos perdiendo tiempo, vamos a hacer una aglomeración, encuentro la tarjeta y toco el torno, ¿vale? Eso ahora mismo no lo podemos permitir, ¿vale? Ahora con los terminales Space, pues como veis en menos de 0,3 segundos ha reconocido. Esto es lo que os he explicado del registro con smartphone, ¿vale? La chica es la gestora del sistema, le comparte un enlace al usuario y con su propio terminal se registra en el sistema. Se hace un selfie, siempre con luz visible, y es súper fácil. Ya está, registrado. ¿Vale? Y el usuario llega y ya puede acceder. Vale, esto ahora os lo explicaré, la tolerancia del ángulo de rostro. Fijaros que la chica está mirando hacia abajo al móvil. Los lectores de ZK son los únicos que permiten un ángulo de 30 grados en todas las direcciones para el reconocimiento. O incluso con gafas de sol o con un sombrero, que esto a veces confunde a los reconocimientos faciales. ¿Vale? Esto, bueno, ahora lo que va a venir son otras soluciones que tiene con la plataforma ZK Biosecurity, ¿vale? El control de elevadores, ¿vale? Control de acceso y asistencia, o incluso POS, de punto de venta, point of sale.
Vale. Bueno, esto es lo que os iba a explicar. Esto es el ángulo que permite el reconocimiento facial de ZK. El resto de fabricantes que usan reconocimiento facial, el máximo ángulo que permiten es de 15 grados de inclinación, ¿vale? En el de ZK sí tenemos 30 grados de inclinación en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Con lo cual, ya sea que tengamos la cara un poco torcida o mirando para abajo como la chica con el móvil, pues nos reconocería facialmente sin ningún problema. Vale. Aquí, ¿vale? Este es el vídeo que os va a mostrar un poco cómo funciona el algoritmo de ZK y cómo trabaja el aprendizaje profundo, ¿vale? Vale, vemos que llega el chico, es de día, hay luz visible bastante potente, ¿vale? Y estamos en exterior además, ¿vale? El sensor le detecta y empieza la lectura facial, ¿vale? Estima la posición del usuario, con lo cual verificamos que ya es una persona real. Se fija esos pequeños detalles de boca, ojos, etcétera, la forma de la cara. Realiza el aprendizaje profundo creando una mapa 3D de esa persona, ¿vale? Para precisamente usar ese ángulo de tolerancia de 30 grados. Realiza una medición de todos los puntos importantes de esa cara y además analiza el fondo de la imagen para verificar que es una foto real, o sea, es un usuario real, no una foto. ¿Vale? Una vez que tenemos todos los datos, contrasta con la base de datos que tiene el dispositivo de los 50.000 usuarios. Lo busca y en cuanto lo encuentra, verifica que es esa persona y accede. ¿Vale? Y todo esto en menos de 0,5 segundos. ¿Vale? Unai, esto es para ti. Este es el vídeo que os he dicho, ¿vale? Esto es para que veáis cómo funciona el reconocimiento facial con temperatura, ¿vale? Sí es verdad que está hecho con el Proface X, ¿vale? Lo vais a ver, ¿vale? Llega la persona, si tiene mascarilla y la temperatura es correcta, accede. Ya veis que es menos de un segundo. Esto sería con la palma de mano, ¿vale? Y solo tendría que verificar si tiene mascarilla y la temperatura correcta. En caso de no llevar mascarilla, no le permitiría el acceso. Y en caso de llevar mascarilla, pero la temperatura superara el rango, no le permitiría el acceso. ¿Vale? Esto es lo que hemos hablado antes. Se puede integrar en sistemas ya existentes o en equipos nuevos de ZK, ¿vale? Con su pedestal. Sí es verdad que este lector tiene un báculo, no es como tan bonito como el de Dahua, ¿vale? Sería un palo con un pie y se puede poner de forma autónoma, con lo cual no necesitaríamos mecanizar el torno si no quisiéramos, ¿vale? Pero vamos, que se puede integrar con sistemas ya existentes. ¿Vale? Y este es el último equipo que tenemos de ZK, ¿vale? Que es un arco detector de metales con un sensor de temperatura a la altura del pecho. La medición de temperatura la puede hacer con la muñeca, ¿vale? En la mano muñeca a la altura del sensor o directamente sobre el rostro de la persona. Este equipo tiene 18 zonas de detección de metal, ¿vale? 18 zonas de detección de metal. Y cada zona de detección hasta 256 niveles de sensibilidad ajustable, ¿vale?
todo esto hay que tener en cuenta que el equipo es autónomo, no se puede, o sea, no tiene conexión a un PC, ni nos va a dar información de ningún tipo, ni nada. Simplemente exceso de temperatura, el equipo pitaría, con lo cual detendríamos a esa persona para que no accediera y ya está, pero no vamos a obtener ningún registro de ningún tipo, ni de temperatura, ni nada. ¿Vale? Y todo se programa en un display que tiene la unidad superior directamente en el equipo, ¿vale? No tiene conexión a PC, ¿vale? Y en principio ya está. ¿Alguna duda más? ¿Unai? Una imagen vale más que 1000 palabras. Hola David. No, no, en un principio correcto, vamos. Perfecto, todo aclarado. Perfecto. Carlos, ¿alguna duda? Aprovechar que somos poquitos. Ah, bueno, se me olvidaba. Si tenéis cualquier duda, este es mi email. Uy, que me pongo aquí mayúsculas. tenicomadrid@baidemes.com, ¿vale? Ese sería mi email, ¿vale? Si tenéis cualquier duda técnica, ¿vale? Si es comercial, tenéis que hablar con los comerciales. Y si quisierais obtener las presentaciones que acabáis de ver, pues se los podéis solicitar a los comerciales. También tenéis ahí por si necesitáis algo de CCTV. Eso es, el de David. Nada, muchas gracias a vosotros, Carlos. Había un Daniel por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Creo que ha marchado ya. Vaya por Dios. Vale, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde y nada, aquí estamos para intentar resolver las dudas. ¿Vale? Gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima, Carlos. Venga, hasta luego.